Buenas tardes, chicas y chicos. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas de transformadores o del transformador y vamos a continuar con el circuito equivalente de la máquina, que es un elemento sumamente importante para el estudio del comportamiento de la máquina a partir de cálculos, simplemente. Habíamos visto nosotros que el circuito equivalente completo constaba de una resistencia óhmica R1, una reactancia de dispersión 1, llegamos a un punto, un nodo del circuito, continuaba una R'2 y una reactancia JX2 de dispersión prima, y luego, si el transformador estuviese cargado, una impedancia de carga que era la impedancia Z2', impedancia de carga. La tensión del primario aplicada es B1. En el punto común teníamos la impedancia de excitación, denominada Z0. En el primario, estando el transformador cargado, circulaba la corriente I1, por acá circulaba la corriente I'2 y aquí circulaba la corriente I0. Entonces, habíamos nosotros escrito las tres ecuaciones de equilibrio. La primera de equilibrio eléctrico, que decía que la tensión aplicada a B1 era igual a la caída de tensión a lo largo de este circuito cerrado, del lazo del primario, I1 vector por R1 más I1 vector por JX de dispersión 1, más la caída de tensión aquí, que valía, ¿se acuerdan? De acá a acá, más menos E1. De este lado, del lado secundario, referido, era E'2. Acuérdense, E'2 igual a E'1. Bien. Acá tenemos más menos E1. Ecuación de equilibrio de la rama eléctrica del lado del primario. La segunda ecuación es la ecuación de equilibrio eléctrico de esta rama secundario referida al primario. Aquí la tensión aplicada es el E'2, o sea, el transformador actúa como fuente de energía hacia la carga. El E'2, E2', es igual, tensión aplicada igual a I'2 por R'2 más I'2 por J, X de dispersión '2, más la caída de tensión aquí, que era B'2. Podemos colocar directamente la caída de tensión B2', acordándonos que esta caída de tensión resulta de multiplicar la corriente I'2 por la impedancia de carga Z'2. La tercera ecuación, que nosotros habíamos escrito en realidad la ecuación de equilibrio de las fuerzas magnetomotrices, esa que decía que I0 por N1 es igual a I1 por N1 más I2 por N2. Acuérdense ustedes, esto era el equilibrio de fuerzas magnetomotrices, y la suma vectorial en realidad, de las fuerzas magnetomotrices del lado primario más la fuerza magnetomotriz general del lado secundario debía ser siempre igual a la fuerza magnetomotriz de vacío, porque esta es constante, invariable. Bueno, acá nosotros destinábamos una ecuación de corrientes, dividiendo por N1, tal que nos quedaba que I0 era igual a I1 más I2 por N2 sobre N1. Esto es 1 sobre K12. Es decir, esto es lo que nosotros conocemos acá como I'2. Esto es I'2. Bueno, mirando esta ecuación de equilibrio de las corrientes, en realidad derivada de la ecuación de equilibrio de las fuerzas magnetomotrices, hasta ahí llegamos. Yo me doy cuenta que esta es una sumatoria de corrientes en algún punto, es decir, la ley de Kirchhoff, primera ley de Kirchhoff, la suma de corrientes en un determinado punto. ¿Cuál punto es este? Acá, este es el punto. Entonces, en realidad, este circuito, esta ecuación habría que escribirla de esta forma. La tercera ecuación reescrita sería corriente entrante al nudo I1 igual a corriente saliente I0 más menos I2 por N2 sobre N1.
Es decir, esto es I'2. Entonces, en el nudo A, me queda que la corriente entrante al nudo A es igual a la corriente de vacío I sub 0 más la corriente I'2 del secundario. La corriente referida al secundario. ¿Saben? Colocarlo de esta forma es sumamente interesante porque I'2, que es la corriente del secundario referida al primario, acá se ve, se observa perfectamente que es el incremento de corriente primaria. Cuando el transformador está en vacío, la corriente I1 vale I sub 0, porque I2 vale 0. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago circular la corriente I2 por acá, porque coloco una carga en el transformador, automáticamente me aparece la fuerza magnetomotriz secundaria, ¿se acuerdan? Que se opone a la fuerza magnetomotriz primaria, acá. De tal forma que la fuerza magnetomotriz primaria, trabajando en conjunto con la fuerza magnetomotriz secundaria que se opone a esta, da como resultado la fuerza magnetomotriz inicial. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, esto que está acá, este I'2 es igual al delta I1. Fíjense. Es el incremento de corriente que se produce en el primario cuando cargo al transformador. En este incremento de corriente, en este valor de delta I1, que es I2 por N2 sobre N1, queda evidenciada la transferencia de potencia que hay del primario al secundario, a la carga en particular. Esta corriente I'2, componente de la corriente primaria, incremento de la corriente primaria cuando está bajo carga, es justamente proporcional a la potencia que estoy entregando a la carga, potencia que el transformador entrega a la carga. Sumamente importante, interesante el concepto. Acá se ve la transferencia física del asunto. La carga toma corriente, automáticamente la corriente del primario se incrementa. ¿Está? Ahí está la transferencia de carga. Quería hacer notar ese detalle porque ayuda a entender cómo funciona la máquina. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una pequeña modificación a este circuito equivalente para que podamos entender un poquito más, por lo menos que quede a la vista, el efecto de la rama de excitación. Borro acá un poquito y volvamos a esto. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros hicimos un diagrama vectorial de... Decíamos, ¿por dónde arrancamos el diagrama vectorial? Ubicando el vector del flujo. Perfecto. Ubicamos el vector del flujo, así, horizontal, del lado de los reales, digamos. Este es el flujo φ0. ¿Está bien? Automáticamente decíamos, aparecía por acá atrás la E1 y la E2. E2 más chiquitita, suponiendo que sea un transformador reductor de tensión. Esta es E2 y esta es E1, vectores. ¿Por qué? Porque E2 y E1, ¿se acuerdan ustedes? Es la derivada del flujo, menos la derivada del flujo, N, etc. Entonces, la corriente de vacío I sub 0, nosotros habíamos encontrado que estaba en adelanto respecto del flujo el ángulo alfa de magnetización. Vamos a hacer un poco más grande el ángulo alfa para que se note bien el dibujo que vamos a hacer. Vamos a suponer que el ángulo alfa es este. Esta es I0 y este es el ángulo alfa. ¿Está bien? Bueno, nosotros habíamos dicho, cuando hicimos el diagrama vectorial del transformador en vacío, dijimos que la fuerza electromotriz E1, la caída de tensión E1 se comportaba como una fuerza contraelectromotriz, el signo. Signo más, signo menos, oponiéndose a la tensión. ¿Está bien? Bueno, es decir, la tensión justamente se dibuja en este lado. Ya lo habíamos visto. Esto es menos E1 igual a B1, aproximadamente igual a B1. ¿Está bien? Entonces acá me queda a la vista, el diagrama vectorial, el comportamiento inductivo que tiene el transformador. ¿Por qué? Porque la corriente circulante en vacío de I sub 0 está en atraso de la tensión aplicada. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Bueno,
Es decir, este comportamiento es el clásico comportamiento de lo que pusimos acá. Dijimos que eso era una R0 más una JX de dispersión, una JX sub 0. ¿Sí? Así. Y por acá circulante I0. Bueno, ahora vamos a representar esto mismo de otra forma. En lugar de poner una impedancia en serie, vamos a poner en derivación una impedancia que va a estar constituida por un paralelo de impedancia. Vamos a hacer así, y a partir de acá dibujamos así. ¡Tac! Esta es una G0. ¿Qué es G0? Conductancia, ¿se acuerdan? G0 que era igual a ¿qué? A 1 sobre R0. ¿Está? Bien. Y esta es una I0. Una B0. B0. Una B sub 0. B sub 0 que es igual a menos 1 sobre JX0. ¿Está claro? Bien. Conductancia y, ¿cómo se llama esto? Susceptancia. Esta es la susceptancia. Entonces ahora defino, a partir de esto, defino una conductancia de excitación, que es la rama esta de G sub 0, y esta una rama B sub 0, que es la susceptancia de excitación. Bueno, y ahora sí, voy acá y digo, fíjense, si yo proyecto I sub 0 sobre la tensión, obtengo lo que se conoce como corriente activa, la componente activa de la corriente de vacío. La vamos a dibujar acá. I sub P, corriente activa. Y sobre el eje del flujo phi, la componente I sub mu, componente magnetizante. ¿Está bien? Es decir, la corriente de vacío lo que yo hice fue descomponerla en dos componentes, una en fase con la tensión y otra en fase con el flujo phi. ¿Está claro? La que está en fase con la tensión es la potencia, la componente activa de la corriente, es decir, la que genera potencia activa. Y la que está a 90 grados de la tensión es reactiva pura. Está en fase con el flujo phi y genera una potencia reactiva. ¿Cuál potencia reactiva? La potencia magnetizante. De ahí el nombre. Esta corriente es la corriente magnetizante. Esta es la que produce el phi sub 0. Y esta que produce las pérdidas en el hierro. ¿Está? Es decir, hice una representación matemática distinta de la corriente. Acá esta expresión me decía que había una potencia de pérdida que era I sub 0 al cuadrado por R0. ¿Potencia de pérdida dónde? En el hierro. ¿Está bien? Y me decía que había una potencia magnetizante, una potencia reactiva pura, I sub 0 por X, I sub 0 cuadrado por X. ¿Potencia reactiva dónde? En el bobinado, en el núcleo, pero producida por el bobinado, por el flujo phi. ¿Está bien? Bueno, acá queda más clarito. Acá queda más claro. Esta corriente de vacío tiene dos componentes. Una componente que representa las pérdidas en el hierro, ¿está claro? Que es esta, I sub P. Y otra componente, la magnetizante, que representa justamente la magnetización del flujo, ¿sí? del núcleo, el flujo phi. ¿Qué es esta? Esta es I sub mu. Componentes. ¿Está bien? Bien, a partir de ahora nuestro circuito equivalente lo vamos a dibujar de esta forma siempre, porque esta es la forma más sencilla. A partir de acá también podemos sacar las relaciones más fáciles. Por ejemplo, desde el punto de vista de la rama de excitación. Dicho sea de paso, G más menos B0 se denomina I0. Reactancia, admitancia de excitación. Esa equivale a la impedancia Z0. ¿Se entiende? Bueno, sacamos relaciones de acá. De acá por empezar. La primera. Fíjense.
Vamos a borrar esto, así seguimos dibujando, seguimos para acá abajo. Mejor. La primera, teniendo en cuenta el diagrama vectorial. I sub 0 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de I sub p al cuadrado más I sub mu al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Bueno, la admitancia I sub 0 también al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de G0 más B sub 0. Dos relaciones sumamente importantes porque a partir de los ensayos en vacío y cortocircuito vamos a poder calcular estas magnitudes. ¿Está claro? ¿Está bien? Bueno, entonces, a partir de ahora lo representamos de esta forma y lo que tenemos acá sería el diagrama equivalente o circuito equivalente total, completo del transformador bajo carga. Por supuesto, si el transformador está en vacío, se saca esta impedancia Z, la corriente I'2 se hace 0 y me queda solamente esta parte del circuito, donde he, digamos, separado la corriente I sub 0, que es esta, acá, vamos a dibujarla, I sub 0 igual a la suma de sus dos componentes, suma vectorial, suma vectorial de las dos componentes. ¿Está bien? Bueno, en los sistemas eléctricos de potencia, cuando uno necesita hacer el cálculo, por ejemplo, de dada una determinada tensión en la carga del transformador, ver con qué tensión tengo que entrar acá, porque si bien es cierto la tensión de servicio es constante, el V1 es constante, pero en realidad lo que se hace cuando se alimenta a través de un transformador una determinada carga es variar mediante unos taps de variación, se tiene la posibilidad de incrementar o bajar la tensión V1, de tal forma que la tensión en la carga sea constante. ¿Se entiende, no? ¿Y eso de qué dependerá? Bueno, dependerá de la carga por un lado y dependerá de las caídas internas que tiene la máquina acá. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, acá, en el cálculo de ese comportamiento, en el estudio de ese comportamiento, se recurre normalmente a un sistema, a un circuito equivalente que se denomina circuito equivalente simplificado. Bueno, ¿para qué tanto desarrollo si después lo vamos a simplificar y lo vamos a simplificar drásticamente? La justificación de la simplificación tiene que ver mucho con los valores de I sub 0, que es esto. En la práctica, en el funcionamiento real de una máquina, de un transformador, la corriente I sub 0, magnitud de la corriente I sub 0, está comprendida aproximadamente, entre un valor, vamos a hacerlo así, menor, igual que 0,03 de I sub n o 3% de I sub n y 1 nominal, y mayor o igual a 1,5% de I sub n. Es decir, la magnitud de la corriente de vacío normalmente en un transformador de potencia está como máximo. El mayor valor que tiene la corriente de vacío en un transformador de potencia está en el orden del 3% del valor de corriente nominal. El valor de corriente nominal, el valor de esta corriente I1 nominal, que es la corriente que circula por el primario del transformador cuando el transformador está cargado con carga nominal, con la potencia nominal de la máquina. Bueno, entonces repito, la magnitud de la corriente de vacío normalmente está como máximo, es un 0,03% del valor de corriente nominal, de la magnitud. Es decir, un 3% del valor de corriente nominal. Y como mínimo, 1,5%. Bueno, este hecho, esta realidad, no permite al ingeniero hacer cálculos más sencillos, más rápidos, simplificando este circuito equivalente. ¿Cómo se lo simplifica? Bueno, si yo planteo esto, le estoy comentando esto, ¿cómo voy a simplificar esto? ¿Qué les parece a ustedes? Seguramente eliminando o no considerando a quién, a las corrientes de vacío. Entonces,
para el circuito equivalente simplificado, lo que hago es suponer I sub 0, que es mucho menor que I1 nominal. Entonces, supongo que I sub 0 es aproximadamente igual a 0. ¿Eso qué implica? Implica esto, mire. Está muy lindo el dibujito, pero bueno, implica esto. ¿Está? Listo. Y me quedé con un modelo matemático, circuital o físico-matemático, sumamente sencillo el transformador. Fíjense acá, I1 nominal es igual a I'2, directamente igual, ¿eh? No hay vuelta que darle. Entonces acá, luego, I1 nominal es igual a I'2 nominal, directamente, ¿sí? ¿Está claro? Y fíjense acá, fíjense esto. B1, el circuito equivalente ahora es B1 es igual a I1 por R1 más Jx de dispersión 1 más I'2 por R'2 más Jx de dispersión 2, prima. ¿Está bien? ¿Me siguen? Y 1 por esta caída, está bien, no hay problema, no hay dudas, más I'2 por esta caída, tampoco hay problema, y más B'2, más B'2, que es igual a I'2 por B2. Ahora, I1 es igual a I'2, según la simplificación que yo estoy haciendo. Entonces me queda que B1, vector, es igual directamente a I1, vector, factor común de R1, miren, distribuyo, más R'2, más J, saco J, factor común, I1, R1 más X de dispersión 1 más X de dispersión 2 prima. Más B'2. Ahí está. Entonces, circuito equivalente simplificado, bueno, podemos borrar esto para escribir la ecuación definitiva de arriba. Y me queda, para el circuito equivalente simplificado, me queda B1 es igual a I1 por R1 más R'2 más J I1 por X de dispersión 1 más X' de dispersión 2. Más B2, por supuesto. Es decir, a su vez, entonces, mirando esto, mi circuito equivalente, el nuevo circuito equivalente simplificado, borramos acá, se reduce a esto. Este que está acá, se reduce a esto. B1, R equivalente 1, Jx equivalente 1, B'2, tensión en la carga. Es decir, una única impedancia Z equivalente, que es igual a la suma de R1 más R'2 más J X de dispersión 1 más X de dispersión 2. Así, sencillito. Sencillito. Y el circuito queda así. R equivalente, Jx equivalente, Z prima, B prima 2. Y acá B1. Y acá circula I1. Circulando I1.
elemental circuito de electrotecnia, digamos, circuito RL, donde tengo una resistencia equivalente, que es la suma de la resistencia del lado primario más la resistencia del secundario referida al primario, y una reactancia equivalente, que es la suma de la reactancia de dispersión del lado primario más la reactancia del secundario referida al primario. Con este circuito equivalente, con este, que es este mismo, expresado de otra forma, es muchísimo más fácil hacer cálculos, porque entonces yo pregunto, bueno, si yo tengo que tener acá una tensión B2, qué sé yo, de 220 voltios, eficaces, ¿sí? Y acá, ¿qué tensión tengo que aplicar acá para que esta sea 220 voltios eficaces? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Sabiendo esto, y acá viene lo importante, hay que saber estas magnitudes, conocerlas a estas magnitudes. Sabiendo estas magnitudes y la potencia que tiene la máquina, ¿qué potencia tengo que tener acá? La potencia, tomo, digamos, potencia por tensión de la tensión que tengo que tener acá, 220. La potencia es I nominal por 220 voltios. Esa es la potencia que estoy entregando acá. Bueno, entonces calculo el valor de corriente nominal, calculo la caída de tensión que existe acá, I1 nominal por esta caída, I1 nominal por I1 por esta caída, la resistencia más la reactancia, y hago la resta vectorial desde ya. Tengo que hacer una resta vectorial de 1 menos esta caída, me da la tensión en la carga. Sencillo cálculo, sencillísimo. Las máquinas, digamos, el soft que lo calculan esto en forma rapidísima, introduciendo simplemente los valores de resistencia equivalente y reactancia equivalente. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, circuito equivalente del transformador. Con esto estamos en condiciones de hacer los cálculos de los problemas de aplicación que ustedes lo tienen, o si no se los voy a estar subiendo los nuevos problemitas que tenemos. ¿Está claro hasta acá? Bueno, volviendo un temita para atrás, una vez que tenemos circuito equivalente total, con las tres ecuaciones de equilibrio, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar o dibujar el diagrama vectorial completo de la máquina, es decir, diagrama vectorial estando con carga la máquina. Borramos un poco acá y vamos a desarrollar ahora el diagrama vectorial de la máquina, una vez que hemos hecho el circuito equivalente simplificado. Bueno, para dibujar el diagrama vectorial de la máquina tenemos que recordar las tres ecuaciones de equilibrio que hemos escrito. Ecuación de equilibrio del primario, B1 punto igual a I1 por R1 más J X de dispersión 1 más menos E1. Acuérdense acá saqué con factor común I1. Esta es la impedancia del primario, esto es Z1. B2 o E2. Una cosita, vamos ya que estamos. E'2 vamos a ponerla completa. I'2 es igual a I'2 por R'2 más J X de dispersión 2' más B2'. ¿Está bien? Esta ecuación, por principio de conservación de la energía, ¿está bien? La ecuación de equilibrio del secundario, da lo mismo escribirlo así o así. Esta ecuación también es cierta. E2 es igual a I2 por R2 más J X de dispersión 2. Esto es pregunta de examen, pero bueno. La pregunta es, ¿esta ecuación es equivalente a esta? ¿Es la misma ecuación? ¿Representa lo mismo? Sí. Acuérdense ustedes que nosotros obtuvimos esta a partir de esta. ¿Está bien? Esto es lo que realmente pasa en el secundario y esto es cómo el primario ve lo que está pasando en el secundario. Lo ve así. ¿Está bien? Pero la ecuación real en el secundario es esta. Sin los primas. ¿Está claro, no? Bueno, quedó claro. Entonces esta es la 1, esta es la 2 y la 3, la que hemos puesto recién. Y 1 es igual a I sub 0 más menos I2 por N2 sobre N1.
¿Eh? Bueno, ahí estamos. Con estas tres ecuaciones dibujamos el diagrama vectorial. A ver si nos queda espacio acá como para dibujarlo, porque es bastante amplio. ¿Cómo arrancamos el diagrama vectorial? Dibujando a ¿quién? El flujo φ0 como referencia. Bueno, fenómeno, a ver. Flujo φ0. Entonces, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, cuarto. El flujo φ0 va colocado sobre el eje de los reales. φ0. ¿Está bien? Automáticamente, decíamos nosotros, nos queda E1 y E2. Los dos vectores que están superpuestos y son hacia abajo porque están en atraso respecto del flujo. ¿Bien? Hasta acá. Ahora pongo I0. Bueno, respetando un poco lo que habíamos hablado de las magnitudes, I0 va a ser un vector chiquitito, digamos. I0 con un ángulo alfa. De todas formas no lo puedo hacer muy chico porque si no, no se lo va a ver. Bueno, I0 con un ángulo alfa, ¿está bien? Bueno, y ahora vayamos al circuito. Para continuar con esto, lo podemos dibujar lo que es automáticamente correspondería a decir, bueno, sí, pero como dijimos hoy, B1 es igual a menos E1. Claro, es igual, pero si ahora el transformador está cargado, va a haber una caída de tensión acá, esta caída de tensión, que hace que B1 no sea igual a menos E1. Yo puedo poner menos E1 acá. Esta es menos E1. Disculpen si no sale igual, pero bueno, para que me quede espacio acá arriba, más que nada. Pero B1 no es igual ahora a esta fuerza, a esta caída de tensión, a esta fuerza electromotriz contra electromotriz. ¿Por qué? Porque está esta caída de tensión. I1 es una corriente grande. Entonces, vamos al secundario. En el secundario tengo que E2, esta E2, es igual a una caída de tensión en una impedancia interna del secundario. I2 por R2 más I2 por JX de dispersión. Más la tensión B2. ¿Está bien? Bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora para poder dibujar, continuar esto, es decir, bueno, la tensión B2, ¿a qué es igual? B2 es igual a I2 por Z2. Este vector, dependerá su ángulo de la función de Z2, de Z de carga. Supongamos que la impedancia de carga, sea de tipo inductiva. Inductiva. Esta sea de tipo inductivo. O sea que la tensión va a estar en atraso respecto de la corriente óhmica. ¿Está claro? Bueno, pero lo que yo sí puedo sacar de acá es que la corriente I2 va a estar en atraso respecto de esta E2' por una impedancia R2 más JX de ecuación que es inductiva, más otra I2 que es inductiva. Si fíjense, yo reordeno esta ecuación, la ecuación de secundaria, y me queda E2 es igual a I2 por R2 más JX de dispersión 2 más B2. B2 es I2 por R de carga más JX de carga inductiva. ¿Está bien? Entonces, la fuerza electromotriz E2, que actúa como fuente, esta E2, es igual, saco factor común, I2, factor común de R2 más R de carga más J, X de dispersión 2 más X de carga. ¿Está bien? Es decir, la corriente I2 va a estar respecto de la fuerza electromotriz 2 un ángulo, desfasado un ángulo que es el ángulo que introduce esta impedancia, la suma de las impedancias. Entonces, vamos un poquito acá arriba para no borrar el diagrama vectorial y vamos a poner esto. Vamos a reescribir esta ecuación. E2 vector es igual a I2 que multiplica a una impedancia, la parte real es R2 más
R de carga más J X2 más X de carga. ¿Vale? Esto. Entonces, el ángulo de desfasaje que introduce esta impedancia es alfa es igual a arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Así. Así. Este ángulo, vamos a llamarlo distinto porque alfa es el ángulo de magnetización, este va a ser el ángulo beta. Beta. Este ángulo beta es el ángulo de desfasaje entre E2 e I2. Es un ángulo que hace que la corriente esté en atraso respecto de E2, la fuerza generadora de la corriente. Está en atraso, ¿por qué? Porque esto es inductivo puro. Perdón, es resistivo inductivo. Y el ángulo de atraso entre estos dos es beta. ¿Está bien? Bueno, haciendo esa salvedad, entonces, dibujamos acá. Vamos así. I2 va a estar en atraso respecto de esta así. Vamos a dejar en otra escala, I2. I2 puntos. Vector I2. Mucho más grande que este. Vector I2 que está en atraso respecto a 2, el ángulo beta. O sea que este es beta. Ángulo beta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Este ángulo beta viene dado por esta expresión. Corriente I2 en atraso. Es decir, estamos suponiendo entonces que el transformador está cargado con una carga inductiva, porque esta carga después puede ser una carga capacitiva pura. Ojo, se da en la realidad. Entonces acá no va a ser X2 más X sub C, sino que va a ser X2 menos X sub C. Y me va a cambiar el ángulo beta. ¿Se entiende, no? Depende todo de la carga, del comportamiento del trafo. Eso es lo interesante de esto. Bueno, corriente I2. Entonces ahora sí, ahora que está la corriente I2 colocada en su lugar, vamos a la expresión. Esta que estaba acá. Que decía que E2 es I2 más esto más B2. Así. Bueno, acá tengo dos vectores, I2 por R y tengo el vector I2 por JX de dispersión 2. Tomo estos dos vectorcitos y los dibujo a partir de E2. ¿Cómo los dibujo? Bueno, perpendicular a la I2, en adelanto a la I2 y pasando por el extremo de E2, dibujo este vector, I2 por JX de dispersión. Entonces, I2 por JX de dispersión lo dibujo así. Esto es I2 J2 por X de dispersión 2, acá. ¿Está bien? La magnitud. Y en forma paralela a la corriente, la caída en la resistencia, I2 por R2. I2 por R2 me da un vectorcito así, paralelo acá. Bueno, más o menos, no salió paralelo, así. I2 por R2. Este vector es I2 por R2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Vector. Bueno, entonces, esta caída I2 por R2 más JX es justamente la suma de I2 por R2 más esto, o sea que es este vector acá. ¿Sabes? Bueno, uniendo este punto con el origen, obtengo B2. Esto es B2. B2, vector. El ángulo B2, por supuesto, este ángulo, si estuviera todo bien hecho, este ángulo, acá, es el ángulo de Z de carga. El ángulo de Z de carga. Quizás habría que hacer el dibujo un poco más grande para que se entienda un poco más, pero bueno, repito, a ver, E2, la tensión, la fuerza electromotriz E2 está alimentando al circuito del secundario. El circuito secundario viene dado por la resistencia óhmica del bobinado primario más la reactancia de dispersión del primario, más la resistencia óhmica de carga, más la reactancia de carga. ¿Está bien? Eso hace que la corriente se atrase acá, esta corriente se atrase el ángulo beta, que está dibujado ahí. Vamos a borrarlo acá. Beta. ¿Sí? Bueno, una que está dibujada la corriente, este triangulito, triángulo de caídas internas.
I2 por X de dispersión 2 es este vector, J X de dispersión es este. Después I2 por R2 es este. La caída interna es la suma vectorial de estos dos. Entonces, E2 menos I2 por JX2 por I2 menos I2 por R2 en este punto. Midiendo este origen con este, obtengo el valor del vector B2, vector en la carga, B2. ¿Se entendió? Bueno, en todo caso después preguntamos. ¿Está bien? Entonces, primera conclusión sumamente importante. En el diagrama vectorial, fíjense ustedes, en el primer cuadrante tenemos la tensión menos E1 y después va a tener la tensión aplicada y la corriente I sub 0. Y el secundario de la máquina está desarrollado vectorialmente en el tercer cuadrante. 1, 2, 3 cuadrantes, 4 cuadrantes. En el tercer cuadrante se desarrolla todo lo que son los vectores del secundario de la máquina. ¿Está bien? Bueno, representado el secundario de la máquina con esta ecuación. Nos queda ahora pasar a usar la primera ecuación, la vamos a reescribir, primera ecuación, que era la ecuación de equilibrio del primario, decía que B1 igual a I1 por R1 más J X de dispersión 1 más menos E1. Y la segunda que decía, esta es la primera, la segunda que decía que I1 era igual a I sub 0 más menos I2 por N2 sobre N1. Esto era I'2. ¿Está bien? Esto es menos I'2. Bueno, representemos ahora estas dos ecuaciones. Ahora sí pasamos al lado al primer cuadrante, porque dice que B1 es I1 y por E. Bueno, el vector menos I1 lo tengo acá, ya está. Ahora tengo que encontrar esta, porque quiero saber, ahora tengo que, lo mismo que hice en el secundario, ubicar I'2 en el secundario, tengo que ubicar I1 acá. ¿Cómo hago? Usando esto. Esta ecuación me dice que I1 es la suma vectorial de I sub 0, esta I sub 0 que está acá, más menos I'2, menos I'2. I'2 es, I2 es esta, menos I2' es esta corriente llevada al lado del primario, ¿sí? O sea, en el primer cuadrante, y afectada por la reacción de transformación. Bueno, la dibujamos aquí. Esto es menos I' o I2 por N2 sobre N1. Ahí está. Igual a menos I'2. Ahí está. Ese es el vectorcito. ¿Se lo ve? Bien. Esta ecuación de equilibrio de las corrientes me dice que la I1 es la suma de esta I'2 menos I sub 0. Entonces sumo y me da, vamos a hacer un poquito más corto esto, así, ahí, así, así, y esta es I1, la suma vectorial de menos I'2 e I sub 0. Este vector más este me da este vector 0. ¿Vale? ¿Se entendió? El dibujo no está del todo bien, pero bueno. Entonces, la representación de esta ecuación vectorial me dice que la corriente I1 es igual a la suma del vector I sub 0 más menos I'2. La corriente secundaria referida al primario va para este lado. Entonces, fíjense, el primario aparece desarrollado en el primer cuadrante, mientras que el secundario aparece desarrollado en el tercer cuadrante. Es decir, entre las magnitudes hay un desfasaje de 180 grados. Lo mismo que con las tensiones, más o menos, aproximadamente. Bueno, y ahora sí, tengo E1, tengo I1, vector I1 acá. Lo que tengo que hacer es representar esta ecuación, que es la última que se representa. Esta ecuación dice que la tensión aplicada es la suma de tres vectores, este con este, I1 con este y menos E1. Menos E1 ya está ubicado.
¿Cómo hago? Bueno, a partir del valor de E1 como hacia acá, a partir de este valor, dibujo un vector paralelo a la corriente, así. Vamos a dibujarlo en rojo, la que estamos, para que se simbolice. Paralelo a la corriente I1 por R1, así, este paralelo a este. Y después dibujo I1 por JX dispersión en adelanto a la corriente, o sea, así. J I1 por X de dispersión 1. De tal forma que I1 por R1 más JX de dispersión es la caída de tensión, que es esto. Este triangulito, la hipotenusa del triángulo, que es la caída. ¿Sabes? Este es el triángulo de caídas internos. Triángulo de caída interno del lado del primario, triángulo de caída interno del lado del secundario. ¿Está bien? ¿Se entendió? Caída de tensión en la impedancia interna de la máquina. Impedancia en serie. RJX. Bueno, entonces ahora sí, menos I1, más I1 por R, más JX1, lleva este punto, y la unión de los dos me da B1. Disculpen el dibujo, pero por ahí andamos. Esto es B1. Punto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Quizá un poquitito más cerrada ahí. Bueno, tiene que llegar a tocar acá. Bueno, diagrama vectorial completo de la máquina. Hay que aclararlo ya, antes que se me pase. El diagrama vectorial es un elemento que se usa para la representación mediante vectores de las magnitudes que están en juego en la máquina. Es un elemento que no es cuantitativo en cuanto a que normalmente no se dibuja a escala este diagrama. ¿Por qué no se dibuja a escala? Bueno, porque el tamaño de la magnitud de las, por ejemplo, de las tensiones, magnitud de las tensiones en los transformadores normales, es muy distinta una de otra. Por ejemplo, la tensión nominal de la máquina, suponiendo que sea una tensión de 132 kilovoltios, o 500 kilovoltios, o 33 kilovoltios, si yo quisiera dibujar a escala este vector V1 representando esa magnitud de 132 kilovoltios, resulta que este vector, que es la caída interna de la máquina, aún en pleno funcionamiento nominal, es muy pequeño. Si yo lo hiciera a escala este vector, este triángulo de caídas interno acá, es casi un punto en todo el diagrama. ¿Se entiende, no? Es muy pequeñito, muy pequeñito. Por eso es que la aproximación que se hace sin cometer muchos errores, es decir, que V1 magnitud es aproximadamente igual a E1 magnitud. O sea, este vector tiene una magnitud aproximadamente igual a esta. Porque esta caída interna es muy pequeña respecto de V1 y de E1 de las magnitudes. Lo mismo pasa acá, en el secundario. E2 es en magnitud de 2 es mucho mayor que la caída interna que se produce acá. Es mucho mayor que la caída interna en la impedancia interna del transformador de la máquina. Por lo tanto, entre E2 y B2, hay una diferencia de magnitudes muy pequeña. Normalmente se puede decir que B2 es casi igual a E2. ¿Se entiende? Porque la caída interna de la máquina no es tan grande, digamos, tan grande. Bueno, lo mismo pasa con las corrientes. I sub 0, nosotros acabamos de decirlo, al comienzo de esta clase, que la magnitud de I sub 0 es del orden del máximo 3% de este valor, de la I1. Entonces, si estos son 100 amperes, estos son 3 amperes. Prácticamente no lo puedo dibujar a escala, porque uno sería enormemente grande respecto de esto. ¿Se entiende? O sea que se justificaría, en este caso, eliminar la I sub 0. Lo que pasa es que cuando uno hace el análisis completo de la máquina, tiene que representar todas las magnitudes. Después podremos simplificar. Siempre hay tiempo para hacerlo más fácil a todo. Pero bueno, el análisis concreto es este. No hay que perder de vista que esto existe,
porque además tiene sus problemas, ya lo hemos dicho. Tiene el problema de las pérdidas en el hierro, después también el tema de la aparición de armónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo concreto entonces, una vez hecho este diagrama vectorial y hecha esa aclaración de las magnitudes, este diagrama entonces decía que es cualitativo, de uso cualitativo, no cuantitativo. Es de uso para que uno lo mire y se aprecie cómo es la situación acá. Por ejemplo, darse cuenta que las corrientes primarias y secundarias están casi en oposición, casi. No están a 180 grados porque existe I sub 0. Pero si I sub 0 es pequeña, entonces I'2 menos está casi en fase con I1. Perdón, en contrafase, 180 grados. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo que la tensión B1 es casi igual a E1 y en contrafase. ¿Se entiende? Bueno. Después para otro que sí decir, bueno, fenómeno. Suponiendo que este sea muy chiquitito, entonces, ¿qué pasa si yo paso de una carga? Eso se lo voy a dejar para que lo piensen ustedes. Hagan esto de vuelta. ¿Qué pasa si mi secundario no tiene una corriente, no tiene una impedancia de carga? Acuérdense, ¿se acuerdan? Z2 es igual, decíamos, a R2 más JX2, ¿sí? Z de carga. Z de carga, sí. Así. Bueno. ¿Qué pasa si esta X no es inductiva, sino es capacitiva? Si tengo esto, Z de carga es una R de carga menos JX sub C capacitiva. ¿Qué pasa con este ángulo? Con este ángulo, el ángulo de entre la corriente y la fuerza electromotriz E2. ¿Qué pasa acá? Si es capacitiva. Si es capacitiva, el ángulo beta, este ángulo beta, se achica. ¿Sí? Cuanto más capacitiva, más para acá se cierra el ángulo beta. ¿Qué pasa si la resistencia de carga fuese resistiva pura? Resistiva pura, sí. Elimino esto. Si Z de carga fuese solamente R de carga. ¿Qué pasa en ese caso? Este ángulo se achica acá, prácticamente acá. ¿Qué pasa si X de carga es igual a X, a la X interna del transformador? Acuérdense, en el transformador, en el secundario tengo R2, J, X de dispersión 2, y si yo acá le conecto una R de carga, desaparece la R, la X, y tengo un ángulo menor todavía que el beta. Pero ¿qué pasa si yo ahora digo que, fíjense, ¿no? Que esto aparece acá un capacitor? O sea que Z de carga ahora, en lugar de ser así, Z de carga sea menos J X sub C capacitiva, solamente menos X sub C. Bueno, si este es el capacitor, si la X sub C es igual a la X sub L de dispersión, ¿qué pasa? Esta con esta se anula. Y me queda que el ángulo beta desaparece. Es decir, que la corriente queda en fase con I2. ¿Está bien? Análisis. Bueno, ¿puede pasar? Sí que puede pasar. Claro que puede pasar. Más todavía. La X sub C, esta X puede ser mayor que la reactancia de dispersión interna de la máquina. Muy superior. Hará en ese caso que la corriente del secundario, en lugar de estar acá en el tercer cuadrante, esté acá en el cuarto cuadrante. Pase para este lado. ¿Sí? Todo eso dependerá de quién? De la impedancia de carga. Por eso que es tan importante el análisis con el circuito simplificado, porque ahí uno lo ve en el diagrama vectorial y lo puede calcular con el circuito simplificado que sirve para cálculo, el comportamiento de la máquina. ¿Qué pasa si esta corriente I2 se me pone acá? I2 se me pone acá. Pregunta. Sí, bueno. ¿Qué pasa si la I2 aparece por acá con un ángulo en adelanto respecto a la fuerza electromotriz de 2? ¿Sí? Respuesta, averigüen. ¿Qué pasa con esto? Esta sería una carga capacitiva pura superior
en reactancia capacitiva a la reactancia de dispersión. Bueno, ¿qué pasa? Y el qué pasa tiene que ver con cómo actúa esto sobre el primario. Fíjense, yo tengo una inductancia, una impedancia de carga inductiva, acá, así, y a mí me salía la corriente del primario así. A todo esto, ¿este ángulo qué ángulo es? Es el ángulo φ1, el ángulo que el transformador presenta a la línea, al generador. La máquina generadora que tiene conectado el transformador, el primario transformador que tiene conectado él, así, ve a la máquina, al transformador, como una sola cosa. ¿Sí? Entonces, la máquina entrega la potencia coseno de φ1, este coseno. ¿Está claro? Evidentemente, este ángulo depende del ángulo de la señorita I2. Depende del ángulo de la corriente de carga. Fíjense, si la corriente de carga está acá, tengo este ángulo. Ahora, si la corriente de carga se me pone acá en fase nomás, el beta se hace 0, tengo una corriente de carga acá. ¿Qué pasa con esta? Sumo esta con esta y la corriente esta se achica acá. Es decir, se achica el ángulo φ1. La carga, el transformador con carga se comporta como una carga más resistiva. ¿Está bien? ¿Sí? El coseno φ tiende a 1. El coseno de φ1 tiende a 1. Al revés, o máximo, exagerando. ¿Qué pasa si la corriente I2 se me pone en el cuarto cuadrante? El beta pasa para acá ahora. El beta pasa acá. ¿Qué pasa con esta corriente cuando yo la llevo al primero? Va a estar acá. Así. Y ahora tengo que sumar esta con esta. ¿Y dónde voy a parar la corriente primaria? Y no sé, capaz que por ahí se pone en fase con la tensión. ¿Se ve? Esta corriente, la I1, al sumarla con esta, I sub 0 sumar con esta, me va a dar una corriente casi en fase con la tensión. Acá. Es decir, todo el sistema, transformador y carga va a presentar a la máquina, a la generadora, una resistencia casi pura. ¿Sí? Es como que estuviese en resonancia. ¿Está bien? Bueno, como tarea para la casa, hagan el diagrama vectorial y analicen todas las posibilidades de variación de la impedancia de carga en magnitud y sobre todo en ángulo. ¿Qué pasa cuando yo varío el ángulo de este Z de carga? Eso es un análisis importante, que se desprende de entender primero el diagrama vectorial, que espero que lo hayan entendido, y después analizando posibles comportamientos de la máquina en función de la carga. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la carga tiene una corriente I nominal con esto, transformador bajo carga nominal completa, de golpe y porrazo sale se pone un cortocircuito? Vaya tema. ¿Qué pasa si, estando la máquina trabajando a full, yo hago esto? Se pone un cortocircuito. No es raro, para nada. Las fallas a la salida de los trafos de cortocircuito son bastante comunes. Una tormenta eléctrica que voltee una línea a la salida del trafo y ponga las tres fases a tierra, cortocircuito trifásico a tierra, puede poner una fase, dos fases o las tres apuestas a tierra, es un cortocircuito. Ahí, ¡trac! ¿Qué pasaría si no hubiese protecciones, que justamente están preparadas para desconectar el transformador si sucede eso? ¿Qué pasaría si las protecciones no funcionan? Bueno, les pregunto, ya está. Pongo un cortocircuito acá. ¿Qué pasa con la corriente circulante? Adquiere el valor máximo. La corriente que va a circular por el transformador, el circuito equivalente, simplificado, así. Le doy una ayudita. Yo todo este análisis quiero que lo hagan ustedes. En todo caso, preguntémonos a través del WhatsApp. Yo tengo esto. R equivalente, reactancia equivalente del transformador, funcionando V1 nominal, I1 nominal, impedancia de carga, Z de carga, prima. ¿Sí? ¿Está bien? I1 nominal, 3.500 amperes, 4.000, depende de la potencia que esté entregando y de la tensión de la línea. ¿Qué pasa si
saco esto de golpe. O más grave. ¿Qué pasa si pasa esto? Cortocircuito, la impedancia de carga, ¿sí? ¿Qué pasa con esta? Se va al diablo, porque esta solamente va a estar limitada por esta presión de la corriente. Claro, el trafo va a tender a quemarse, si yo lo dejo así en cortocircuito, si no levanta antes. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque normalmente esta impedancia es muy pequeña, la magnitud en comparación a la impedancia de carga del sistema. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con los ángulos en ese caso? Esta desaparece, pero esta se incrementa. ¿Sí? Y se incrementa, va a ser inductiva con estos valores de inductancia. ¿Está bien? Va a ser casi cercano a esto, a la corriente de vacío. Desaparece la corriente I2, ya que I1 va a ser casi paralela a esta, bueno, se lo estoy diciendo yo, pero va a ser casi paralela a esta, pero es muchísimo más grande. Va a ser la corriente de cortocircuito de la máquina. Que hay que sí o sí despejarla porque puede quemar tráfico. ¿Está bien? Bueno, por ahora dejamos hasta ahí y nos vemos en cualquier momento. Hasta luego.